Muchas gracias. Continuamos con la sesión de informe mixto con los señores Heriberto Aranguren y Agenor Villard, quienes sobrevivieron la masacre de Urrao. Habla primero el señor Heriberto Aranguren. Muchas gracias. Un cordial saludo para los honorables magistrados, a la doctora Julieta Lemaitre Ripoll, presidenta de esta sala, a los demás señores magistrados, a la representante de la Procuraduría para la JEP, un cordial saludo para la doctora Yolanda Pinto de Gaviria, a doña Marta Inés Pérez de Echeverri, a sus hijos Jorge, a Pirri, a los nietos y al resto de familia. También quiero saludar al señor Sargento Mayor de Infantería de la Armada Nacional, a Agenor Enrique Villar Hernández, amigo y compañero, hermano de secuestro, a todos los aquí presentes. Soy el Sargento Mayor de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, Heriberto Aranguren González, 49 años de edad, hijo de Edilberto Aranguren, conductor, y María Alcira González, ama de casa. Soy casado con María Alejandra Lozano Araque. Tengo en el momento 3 hijos: a Judy Girley Aranguren Carrillo, de 25 años, a Diego Alejandro Aranguren Lozano, de 6 años, David Santiago Aranguren Lozano, de 4 años. Mi familia me ha cambiado la vida, me hacen un hombre muy feliz. Soy técnico promotor de derechos humanos, de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Fundamentales, curso que realicé con el SENA en el año del 2010. Ingresé al Ejército Nacional de Colombia el 10 de diciembre de 1990 y más que atraído por el uniforme y las armas, fue la necesidad y falta de oportunidades lo que me llevó a ingresar como soldado regular en el Batallón de Infantería número 3 Bárbula en Puerto Calderón, en el Magdalena Medio. Me enamoré de esta profesión por ser la empresa más respetada y admirada por el pueblo colombiano. Me gustó su disciplina, su organización y su doctrina, basada en principios y valores, y sobre todo en el respeto a la Constitución y la ley. Aprendí del ejército el significado de la lealtad a las normas, a las leyes, más que a las personas, porque las personas son pasajeras, la institución sigue, la institución queda. Este gusto y este amor por la vida militar me llevó a ir escalando poco a poco en la carrera militar de los suboficiales. Ascendí a cabo segundo el 1 de marzo de 1992. Soy curso 47 de la Escuela de Suboficiales, llegando al Batallón de Infantería número 11 Cacique Nutibara en Andes, Antioquia, suroeste antioqueño. Después de 2 años salí trasladado para el Batallón de Contraguerrillas número 4 Granaderos, en Medellín, y salí en junio de 1997, destinado al Batallón de Infantería número 31 Rifles, con sede en Caucasia, Antioquia, donde estuve por espacio de 1 año. Salí a hacer curso de ascenso a sargento viceprimero y regresé nuevamente a este batallón. Ascendí a sargento segundo el 1 de marzo de 1999 y 3 meses después fui secuestrado por las FARC el 22 de junio de 1999 y rescatado el 5 de mayo del 2003 por el Ejército de Colombia, Batallón de Fuerzas Especiales número 2. Soy sobreviviente de la masacre de Urrao. Esta y el secuestro de los 12 diputados del Valle el 11 de abril del 2002 y el posterior asesinato de 11 de ellos y sus cadáveres entregados el 9 de septiembre del 2007 al Comité Internacional de la Cruz Roja son las 2 masacres más grandes que cometió la FARC de secuestrados. El día del rescate recibí 2 disparos de fusil en la parte occipital del cráneo, con hundimiento del mismo, y un disparo de fusil en la pierna izquierda,
que me causó fracturas múltiples de fémur. Me hicieron 3 cirugías para poder recuperar mi movilidad a causa de las heridas recibidas. Para ese entonces, en el 2004, Medicina Laboral de Sanidad Militar me dio el 56.92% de la pérdida de la capacidad laboral, o sea que menos de medio. Ya tenía derecho a pensión por sanidad, pero con la experiencia del secuestro y tortura, 2 delitos de lesa humanidad, aprendí a amar más la carrera militar, una de las profesiones más sacrificadas, porque muchas veces no vemos nacer nuestros hijos, y en mi caso no alcancé a ver a mi señora madre María Alcira González, quien se encontraba muy enferma en un hospital, y me tocó verla ya en un ataúd para recibir cristiana sepultura. Y si bien es cierto que el Estado nos cancela un sueldo, le debe gustar a uno tener vocación de servir, amar a Dios, amar a la patria y amar a la familia. Salí del secuestro en el tiempo preciso para realizar curso de ascenso a sargento viceprimero, curso que duró 6 meses en la Escuela de Armas y Servicios en Bogotá. Desde que salí del secuestro, por mis lesiones físicas y por la incapacidad médico-laboral, reflejada en la Junta Médica Laboral 3349, de la cual haré entrega como parte de los documentos soportes, fui destinado a trabajar en oficina, pero me especialicé en el trabajo por las comunidades más necesitadas de las diferentes regiones donde me tocó trabajar. Organizaba jornadas de apoyo al desarrollo, llevando servicios médicos, odontológicos, optometría y otras especialidades, donde mi principal labor era integrar a los demás entes del Estado para tratar de mejorar la calidad de vida de las comunidades más necesitadas. Porque entendí que la guerra no se ganaba solamente en el campo de combate. Era entender la problemática social que hay en nuestro país, y como integrante de una empresa del Estado debía aportar al mejorar en algo esta situación. Hice parte del programa de desmovilización del Ministerio de Defensa Nacional, donde a través de mi testimonio de vida realizaba prevención de reclutamiento para evitar que los jóvenes que viven en las poblaciones donde más presencia de grupos armados ilegales había, se dedicaran a estudiar y a hacer deporte y no a ingresar a estos grupos armados. Solo la educación les brinda la oportunidad de ser más competitivos en un mundo globalizado. También aprovechaba las historias de vida de muchos desmovilizados para invitar a otros a abandonar estas agrupaciones ilegales, y les hacía ver la importancia de salir con vida de esa guerra y no muertos en una bolsa plástica, porque como hacía parte del Estado, sabía que el Estado no puede ser represivo y que nos importaban como seres humanos y que por una u otra razón escogieron el camino equivocado. Si bien es cierto, fue culpa del Estado que no hizo presencia en muchas regiones del país, también fue culpa de estas organizaciones ilegales que los reclutaban por voluntad o en contra de su voluntad. Estando en el programa de desmovilización, participé en la Caravana Internacional por la Libertad de los Secuestrados. Arrancamos el martes 15 de noviembre del 2011 del norte de Bogotá. El recorrido se prolongó por más de 20 días, en los que transitamos cerca de 8.000 kilómetros por carreteras del país para reclamar la puesta en libertad de los que aún quedaban en las selvas. La caravana llegó hasta la frontera con Ecuador, a Tulcán. En todo este recorrido por las principales ciudades del país, en sus plazas públicas, di mi testimonio de vida para concientizar y sensibilizar al pueblo colombiano sobre el flagelo del secuestro.
Si bien los secuestradores nos hicieron daños irreparables, más daño nos causó la indiferencia del pueblo colombiano ante este delito. En esas plazas públicas solo se veían policías y soldados acompañándonos, como si la guerra declarada por los grupos al margen de la ley solo fuera con las fuerzas militares y con la policía, y no contra todo el pueblo colombiano. De igual forma, no era Heriberto Aranguren quien realizaba estas labores, era el Ejército Nacional de Colombia. Esto me permitió vender imagen institucional y me proyectó para alcanzar el máximo grado de los suboficiales, como es llegar a ser sargento mayor. Después de 26 años de servicio, solicité mi retiro y el 16 de marzo de 2016 me llegó el retiro por voluntad propia. A continuación voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue el secuestro. El día 22 de junio de 1999, en combates con la guerrilla de las FARC, el bloque noroccidental, actualmente Iván Ríos, conformado por los frentes quinto, noveno, 18, 34, 36, 47, 57 y 58 frentes de las FARC, que delinquían en los límites de los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó. Los combates fueron exactamente en el corregimiento de Juan José del municipio de Puerto Libertador. Ese día vi morir a 35 militares. Algunos de ellos, mi teniente Gustavo Adolfo Vélez Ruiz, el sargento viceprimero Jair Galvis Uribe, el sargento segundo William Vélez Pulido, el cabo primero Carlos Abella Pedraza, el cabo primero Luis López Ospina, el cabo segundo Hilder Martínez Méndez y el cabo segundo Juan Castañeda Olivos. Y sigue lista de 28 soldados voluntarios en esa época, actualmente son soldados profesionales. Heridos, 6 heridos de ese combate, de esa confrontación armada. Los soldados Andrés Moreno, Luis Gabriel Arcia, Víctor Asensio, Víctor Mesa Rivera, Carlos Pascual Acevedo y Alexander Álvarez Salgado. Como podemos ver, 35 personas que conocí, al igual que otros 10 compañeros de cautiverio, son 45 personas que conocí y que me tocó verlas morir en esta confrontación armada que estaba viviendo el país. El día del combate fui herido en la parte derecha del tórax y por disparo de fusil y esquirlas de granadas en varias partes de mi cuerpo. Al quedar sin munición y por la superioridad numérica del enemigo, fui secuestrado junto a 4 soldados voluntarios, el soldado Gerardo Avilés Pastrana, Fran Rafael López Díaz y el soldado Domingo Manuel Lanz Sánchez y José Meléndez Villadiego. Estos 4 soldados fueron liberados el 22 de junio del 2001, cuando el gobierno del doctor Andrés Pastrana Arango y la guerrilla de las FARC firmaron el Acuerdo de los Pozos. Fue un acuerdo de 13 puntos, suscrito el 9 de febrero del 2001, mediante el cual este grupo insurgente liberó 350 soldados y policías en todo el país y el gobierno nacional sacó a algunos guerrilleros con enfermedades terminales. El día de la liberación de los 4 soldados lloré de rabia y de impotencia, de saber que me tenía que quedar por tener un rango, un cargo, un grado, y renegué por ello. Pero es claro que Dios tiene un camino preparado para cada uno de nosotros, y mi destino era ver las atrocidades de la guerra. Aprendí del secuestro que la convivencia entre los seres humanos es difícil, y más cuando el nivel intelectual de las personas es bajo, porque en vez del diálogo se utiliza la violencia. Durante los 2 años que estuve encerrado en un cajón de madera en el nudo del Paramillo, no entendía por qué,
¿Por qué estaba viviendo el flagelo del secuestro? Fue duro para mí recibir el nuevo milenio encerrado en un cajón las 24 horas del día, donde hacían mis necesidades fisiológicas en el cajón y solamente me sacaban 20 minutos a una quebrada para que nos bañáramos. Para mí, el nuevo milenio era como si la humanidad hubiera retrocedido miles de años, porque me faltaba, por ejemplo, el papel higiénico, no había energía, no había, totalmente aislado. Pero hoy, que estoy aquí dando mi testimonio, entendí que no era por qué, es para qué. ¿Por qué se da mi secuestro? Entonces, para aquella época, la guerrilla de las FARC se encontraban fortalecidas económicamente, en armas y en hombres. Pasaron de ser un ejército ilegal a la defensiva y empezaron a realizar ataques ofensivos contundentes contra la fuerza pública, puestos de policía, aplicando dos principios básicos de la guerra. La masa, muchos, estaban en capacidad de en 2 o 3 días agruparse un buen número de guerrilleros, y la sorpresa donde menos pensaban. Inician una escalada terrorista en todo el país. Hago mención de algunas de ellas. La toma de la base militar de Las Delicias, el 30 de agosto del 96, donde murieron 27 militares, 16 quedaron heridos y 60 fueron secuestrados por un espacio de 10 meses y entregados al gobierno nacional. El 21 de diciembre de 1997, la toma a la base militar del Cerro Patascoy. 22 soldados resultaron asesinados y 18 secuestrados. El 5 de mayo del 98, 63 soldados murieron y 43 fueron secuestrados con la toma del municipio del Villar Caquetá. La base militar de Miraflores, Guaviare, el 3 de agosto del 98. La FARC atacaron, incluyendo la columna móvil Teófilo Forero, a la base. En la base habían aproximadamente 200 militares y policías, de los cuales 9 resultaron muertos, 10 heridos y 22 desaparecidos. Y el 1 de noviembre del 98, la toma a Mitú, donde 56 uniformados, que incluyeron en la lista de los llamados canjeables, fueron secuestrados. Es así como después de varias incursiones guerrilleras en todo el país, lograron tener cerca de 500 policías y militares y personalidades políticas para exigir el canje, o después llamado intercambio humanitario. En el combate donde a mí me secuestraron, es conocido en los medios de comunicación por la batalla del Nudo del Paramillo. También haré entrega de los recortes de las noticias que aparecen en diferentes medios de comunicación. El combate donde me cogieron, 11:20 de la mañana, habíamos caminado toda la noche, llegamos a Juan José y ya supuestamente la guerrilla se había ido, pero la población civil sabía que aún estaban ahí. Llamaron al alcalde, al gobernador, entonces ahí estaba. Los grandes jefes militares ordenaron pasar el río San Jorge, iniciar la persecución. Es así que en el afán de acertar, además que por constitución toca, no es si quiere ir el soldado, le toca ir a cumplir la misión. Embarqué en el helicóptero MI civil de una empresa petrolera llamada Ocensa. Es un helicóptero que es solamente para transporte de personal. En ningún momento brinda apoyo, no tiene armas de apoyo para apoyar las tropas que desembarcan. La guerrilla vio el helicóptero. Una ventaja que tenían ellos, o tienen los grupos armados ilegales, es el conocimiento del terreno. Uno como militar llega con un GPS, una carta de situación. Los guerrilleros conocen muy bien el terreno, o los grupos armados ilegales. Dijeron, el único sitio donde pueden desembarcar es en tal lado. Así fue, ahí aterrizamos,
dejaron que el helicóptero aterrizara y cuando el helicóptero, desembarcamos los 24 hombres, se fue a ir, suenan los primeros ráfagas de fusil, intentando derribar el helicóptero. Como soldado de la patria hice lo que la doctrina me enseñó en ese momento y que por cierto fue obsoleto, porque ya la guerrilla de las FARC habían cambiado la estrategia. Entonces utilizaban las técnicas de las cortinas guerrilleras. ¿Qué eran las cortinas guerrilleras? Pues masa, cantidades. Escogían un objetivo, iban y después de varias horas de combate, inclusive días, como en muchos de los casos que acabé de mencionar, hacían que la tropa desgastara la munición y poco a poco iban consolidando esos objetivos. 35 militares, que ya leí el listado, 5 personas secuestradas, el soldado Gerardo Avilés Pastrana, Fran Rafael Díaz López, Domingo Manuel Sánchez, José Meléndez Villadiego y quien les habla. Es duro perder la libertad, estar lejos de la familia y causar tanto dolor y tristeza a quienes nos aman. Pienso que la familia es la que más sufre del flagelo del secuestro y lo veía en mis compañeros que tenían su esposa, sus hijos. Pensar más que en el dolor propio, en el dolor de la familia. Por la incertidumbre y el dolor causado a las familias, pienso que es lo más duro de esta experiencia. Durante mi secuestro, solo 2 veces pude enviar y recibir pruebas de supervivencia a través de la Cruz Roja Internacional. Agradecer la labor de ellos, por ejemplo, de la Cruz Roja Internacional, a Ervin Hoyos Medina, porque a través del programa Las Voces del Secuestro permitió que nos llegaran mensajes de aliento y de esperanza para seguir soportando esa situación en la que nos encontrábamos. Voy a hablar ahora de la masacre de Urrao. El día 5 de mayo del 2003 llevábamos la rutina diaria de todos los días. Unos estudiaban inglés, otros realizaban manualidades, como este hermoso ajedrez que es el único recuerdo que tengo del cautiverio. Y artesanías para mantener la mente ocupada. Cuando a las 11 en punto de la mañana sentimos los helicópteros del Ejército Nacional sobre el campamento guerrillero donde nos tenían secuestrados. El jefe guerrillero, Aicardo de Jesús Agudelo alias El Paisa, del Frente 34 de las FARC, al ver que el ejército venía por los secuestrados, organiza a sus hombres, dando órdenes claras como hacía siempre que nos íbamos a mover. Pero esta vez no estaba diciendo, usted lleva a Aranguren, usted lleva a Biellar, sino que estaba dando órdenes claras quién asesinaba a quién. Es así que se vienen los guerrilleros para donde estábamos los secuestrados, que por cierto estábamos distraídos empacando los morrales, las maletas, para salir corriendo. En mi caso, pues prefería salir corriendo con la guerrilla y no que nos asesinaran como siempre nos decían. Cualquier intento de rescate se muere. Pienso yo que aparte del secuestro, pues también es tortura, porque es psicológica y física por el encierro a que nos sometieron. Entran al cambuche y comienzan a fusilarnos a sangre fría, sin que hubiera combate con el ejército. Simplemente nos fusilaron y al ver que algunos de mis compañeros habían quedado heridos, sin ningún respeto por la vida, remataron con tiro de gracia a la mayoría de mis compañeros. Prefirieron acabar con la vida de mis compañeros
que según ellos, permitirle un triunfo a las fuerzas militares de Colombia. Realmente es un milagro de vida que esté vivo para narrar estos hechos el día de hoy, ya que recibí 2 disparos de fusil, eso ya lo conté, en la pierna izquierda. ¿Por qué me salvé? Primero, por obra y gracia de Dios. Segundo, porque cuando escucho el primer disparo, pienso de que ya el ejército estaba en combate con la guerrilla. Mi instinto de supervivencia, ¿cuál fue? Tirarme al suelo y arrastrarme como una culebra para debajo de mi cama. Pienso que la naturaleza me devolvió el favor de convertirlas en obras de arte, en palma, en chonta, es un material muy duro. Entonces las ojivas de los disparos que me hizo el guerrillero se fragmentaron, pero me impactaron en 2 partes en el cráneo. Iba sin tanta fuerza. Si la cama hubiera sido en tabla, no estaría contando el cuento. Cuando se regresan a rematar, el guerrillero que me tenía que fusilar solo me vio la pierna izquierda por fuera de la cama. Me colocó el fusil en la parte de atrás y me soltó el disparo que me fracturó el fémur en múltiples pedazos. Vuelvo y repito, cada vez que tengo la oportunidad de narrar mi historia, digo, soy un milagro de Dios. Salen corriendo, dejando muerte y desolación. Y a los 20 minutos que llega el ejército al campamento, encuentran los cuerpos de mis compañeros, vilmente asesinados, y 4 heridos, dentro de los cuales el finado Samuel Ernesto Cote Cote murió en el helicóptero ahogado por su propia sangre, ya que un disparo le había perforado sus pulmones. Murió con la ilusión de conocer a su pequeña hija, que había nacido durante su cautiverio. Después de 1442 días de cautiverio mal contados, el 5 de mayo del 2003 fui rescatado por el ejército, el batallón de fuerzas especiales del ejército número 2. Conocemos de las personas que fallecieron, el doctor Guillermo Gaviria Correa, que ya habló la doctora Yolanda, los familiares de don Gilberto. Quiero hacer énfasis en quiénes eran los 8 militares que murieron. Son ellos: el teniente de fragata Alejandro Ledesma Ortiz, teniente de fragata de la Armada Infantería de Marina. La muerte le llegó apenas con 31 años de edad. Nació el 19 de abril de 1971. Permaneció 9 años en la Armada Nacional. Fue secuestrado el 12 de diciembre del 99 por el Frente 57 de la FARC en Jurado, Chocó. Dejó esposa y 3 hijos. Mi teniente Warner Harvey Tapias Torres, teniente del Ejército Nacional, pertenecía al batallón Francisco Vélez. La muerte le llegó apenas a sus 29 años. Fue secuestrado en un retén ilegal por las FARC. El sargento viceprimero Héctor Lucuara Segura, suboficial del Arma de Infantería, nació el 28 de enero del 61 en San Ambalema, Tolima. Ingresó a la Escuela Militar de Suboficiales Inocencio Chinca el 1 de marzo de 1984. Deja esposa, viuda y 4 hijos. El cabo primero Francisco Manuel Negrete Mendoza, suboficial del Arma de Inteligencia, nacido el 29 de abril del 74, de San Pelayo, Córdoba. Deja esposa y una hija. Y por último, el señor cabo primero de Infantería de Marina, José Gregorio Peña Guarnizo. Cabo primero de Infantería de Marina, pero antes ingresar como suboficial, fue infante de Marina profesional. Murió de 28 años de edad. Entonces, como podemos ver, pues no solamente son estadísticas, fueron personas que perdieron vilmente la vida por la intransigencia de un grupo armado ilegal.
Sobrevivientes del rescate, el sargento primero Pedro José Guarnizo Valle, quien les habla en esa época, sargento segundo Heriberto Aranguren, y el señor sargento segundo de Infantería de Marina, Agenor Enrique Biellar. Me salvé, gracias a Dios, para dar testimonio de lo ocurrido, y por eso participé en el primer Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, celebrado el 26 y 27 de enero del 2004 en Madrid, España. ¿Cómo participé? Con mi testimonio en el video Terrorismo Humano en Colombia. Esa entrevista me la hizo el doctor Plinio Puleyo Mendoza, embajador en Portugal para esa época. También participé en el segundo Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, realizado en febrero del 2005 en Bogotá, organizado por la Universidad Sergio Arboleda. Allí pude dar mi testimonio frente al expresidente del gobierno español, José María Aznar, el señor presidente Álvaro Uribe Vélez y otras grandes personalidades, pero las personas más importantes eran víctimas del mundo entero. Muchos víctimas de ETA de España, del IRA del norte de Irlanda y sobrevivientes al ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. En la actualidad trabajo en la unidad de víctimas del conflicto armado, atendiendo solicitudes y subsanando novedades de documentación de las víctimas en Colombia. Y la radiografía es la siguiente. Hasta el 30 de octubre del 2018, 8.389.270 víctimas registradas, de las cuales la mayoría de las víctimas, desplazamiento en un 76%, 7.434.949 víctimas, porque la guerra se vivió fue en el campo, en su mayoría. Desaparición forzada, 170.000 casos, tortura, 10.798, y en mi caso el secuestro, 36.753 víctimas registradas por secuestro, de los cuales el 8% es de la fuerza pública. Tengo claro la responsabilidad de esta sala de la JEP para con las víctimas, y que a raíz de los informes rendidos por la Fundación País Libre y la Fiscalía General de la Nación a la JEP, hoy estamos rindiendo este informe mixto. Como víctima, pues quiero que los derechos de las víctimas, a través de la verdad, se obtenga y promover la reconciliación del país. Pido al gobierno nacional, porque si como víctima que hice parte del Estado ha sido difícil el proceso de recuperación, y después de 3 años ya casi que voy a cumplir de haberme retirado, no me han definido mi situación médica, no me han realizado la junta médica de retiro, y pues me ha tocado, porque contamos con un sistema de salud algo obsoleto, cancelar de mi pecunio algunos exámenes de especialista. Entonces, si es conmigo, que hice parte del Estado, ¿cómo será para el campesino por allá en una vereda muy alejada? O para el ciudadano del común que no tiene cómo cancelar un examen de especialista. La verdad es que quedan graves secuelas psicológicas y físicas. Considero que aparte de la reparación integral por parte del Estado a través de la Ley 1448, como víctima, espero que alguna clase de compensación por parte de los victimarios por todos los horrores vividos. Considero que deben de aportar en la reconstrucción de la infraestructura que dañaron, que digan toda la verdad, que muestren arrepentimiento verdadero y que no vuelvan a delinquir. Si buscamos los responsables de lo que me tocó vivir, los responsables intelectuales, pues
todo el secretariado de las FARC y su Estado Mayor, porque el secuestro fue algo sistemático, que lo utilizaron como medio de financiación. Y en algunos casos, para los canjeables, hablaban de un secuestro político. Este tipo de secuestro no existe. Era extorsivo, porque no pedían dinero, pero querían que recibir algunas prebendas, como que salieran los guerrilleros de las cárceles. De los responsables materiales, cabecilla de bloque, el señor Luciano Marín Arango alias Iván Márquez. Cabecillas de frente, Luis Óscar Úsuga Restrepo alias Isaías Trujillo, cabecilla del frente 34. El cabecilla del frente 18 alias Román Ruiz. Y cada uno de los jefes guerrilleros o cabecillas guerrilleros encargado de custodiarnos. Por ejemplo, en el nudo del Paramillo, Nicolás Bermúdez, del frente 18, al igual que alias Alexander y Leonardo alias Copuemula. Y ya en el Chocó, alias Malicia y Aicardo de Jesús Agüelo alias El Paisa, pero ¿qué le vamos a reclamar? Aparte de los que acabo de mencionar, también es culpable el Estado como tal, porque por acción o por omisión permitió que nos tuviera un grupo armado ilegal tanto tiempo en las selvas. Considero que como víctima el Estado todavía está en deuda conmigo. De los doctores Guillermo Gaviria Correa, del doctor Gilberto Echeverri Mejía, aprendí lo que es amor por la patria, amor por el país, la preocupación por la problemática social causante de la desigualdad social, falta de oportunidades, la necesidad de una buena educación, considero que es fundamental. También aprendí de ellos la filosofía de la no violencia, basada en el pensamiento de grandes pacifistas de la historia de la humanidad, como Mahatma Gandhi, famoso por la marcha de la sal en la India, por Martin Luther King, famoso por su discurso "Yo tengo un sueño", y por su lucha en la igualdad de los derechos civiles de los afroamericanos. De todo esto, de ellos aprendí, existen herramientas como la huelga de hambre, la desobediencia civil y las marchas pacíficas. Vuelvo y reitero, si los grupos armados ilegales han causado daño, más daño han causado la indiferencia del pueblo colombiano. Considero que el país necesita una clase dirigente honesta, con vocación de servir, porque si hablamos, la corrupción también ha causado un daño inmenso a nuestra sociedad. En Colombia hemos dado los primeros pasos en la filosofía de la no violencia. Lo pude percibir y lloré de alegría de ver que el pueblo estaba despertando, como fue en la marcha en contra de las FARC el 4 de febrero del 2008. Y voy a expresar lo que manifestó el expresidente César Gaviria, donde dijo: fue una expresión de la sociedad civil que el país no conocía en toda su historia, una expresión que desbordó los partidos políticos, los sindicatos y las instituciones. Entonces, fui uno de los activistas en la ciudad de Ibagué para esto, por la convicción que tenía de la filosofía de la no violencia. Abelardo Carrillo, director del programa de Sociología de la Universidad del Rosario, dijo: por primera vez la sociedad colombiana en general siente que pueden ser víctimas de este tipo de actos. El colombiano piensa y siente que pueden ser víctimas de este tipo de actos. El colombiano piensa en sus hijos, en sus padres, en sus familiares. Fue como un despertar. Entonces considero que la labor que inició don Guillermo y don Gilberto sigue vigente, pero necesitamos
que el pueblo colombiano dejen de ser indiferentes. La paz viene del interior de cada uno de nosotros. Considero que en este momento no tengo odio ni rencor contra nadie, pero sí quiero que se haga justicia y que no haya impunidad. La amenaza aún persiste. Hay disidencias de FARC, está el ELN, la cantidad de bandas criminales del narcotráfico. Entonces, todavía sigue. Vuelvo y reitero, resaltar la labor de la Cruz Roja Internacional, del periodista Ervin Hoyos a través de las voces del secuestro, porque en mi caso solamente me saludaron 2 veces, pero cada mensaje que escuchaba para los secuestrados hacía que era para mí y hacía mantener más viva la ilusión de volver a salir. Estamos hablando del informe de la Fiscalía, retenciones ilegales. Como técnico promotor de derechos humanos y derecho internacional humanitario, este tipo de delito no existe ante la Corte Penal Internacional. Habla de toma de rehenes, pero el secuestro y la tortura son delitos de lesa humanidad. Ya casi para culminar, muestro el único buen recuerdo que tengo del cautiverio. Y el día que terminé de fabricarlo, quería tenerlo en la sala de mi casa y poder jugar ajedrez con don Gilberto, con todos mis compañeros. Pero en orden de jerarquía, les pedí muy amablemente que me lo firmaran, sin saber que pocos meses después iban a terminar sin vida. Este juego de ajedrez hace parte de cualquier sinnúmero de juegos de ajedrez que fabriqué. Lo terminé de fabricar septiembre 28 del 2002 en el campamento Villa Retorno, porque don Gilberto y don Guillermo le colocaban nombre a cada campamento donde nos tenían. Entonces, en el campamento Villa Retorno se hablaba mucho de que íbamos a regresar todos a casa. Lástima que ellos no pudieron, y hago referencia a la frase de don Guillermo: el secuestro es una muerte de la que se es posible regresar. Es la única diferencia, nos da una segunda oportunidad. Ellos no la tuvieron, yo sí la tengo, y por eso es que no he sido indiferente ante la problemática social que vive actualmente el país. Considero que sería como todo lo que traía preparado. Aquí tengo algunos documentos que quiero entregar, como entre ellos las fotografías que el jefe guerrillero me tomó después de 6 meses de secuestro para, a través de la Cruz Roja Internacional, hacer llegarle a mi familia. Porque me decía, lo estamos tratando bien, le estamos dando buena comida. Y yo le dije, hermano, pero así la jaula sea de oro, es jaula, es una jaula. Y las 24 horas del día, toda persona que pierda su libertad, pues está mirando cómo puede recuperarla. Ya con esto, pues, doy por terminada mi intervención para dar espacio aquí a mi amigo y compañero Agenor Vieller. Muchas gracias, señora Aranguren. El señor Agenor Vieller. Buenas tardes, honorables magistrados. Buenas tardes, señora Marta Echeverry, doctora Yolanda Pinto, distinguidos familiares, mi esposa, mi hermano del alba. Mi nombre es Agenor Enrique Vieller Hernández, nacido en Montería el 26 de diciembre de 1974, hijo de Agenor Enrique Vieller Sánchez con novia Alicia Hernández Archila, quien murió un mes después de mi libertad. Nací en Montería, pero me eduqué, mi primaria y mi bachillerato en Cartagena. Allá me incorporé en el año 1993 a la Armada Nacional como alumno de la Escuela de Suboficiales de Infantería Marina.
el 12 de septiembre de 1993 ascendí a cabo segundo de la gloriosa Infantería Marina. Mi primer traslado fue aquí a la ciudad de Bogotá, donde trabajé 2 años. En septiembre del año 1995, asesinaron la FARC al señor comandante del Batallón de Fusileros de Infantería Marina número 5 con sede en Corozal. Pidieron apoyo a todas las unidades. Por mis destacados resultados me enviaron de comisión y traslado para esa unidad. Trabajé duro, con disciplina, con amor a lo que hacía. Fui emboscado en Chalán, Sucre. Me hirieron en una pierna con una granada de mano. Me hirieron a 3 soldados y gracias a unos compañeros que me apoyaron nos lograron sacar sin graves consecuencias. Después de 4 años de trabajar en este batallón, me trasladaron para la unidad de Vallasolano Chocó. Yo me destaqué mucho en esa unidad anterior, pues lo que uno piense que de pronto va a trabajar en una mejor parte, más cómoda, donde pueda disfrutar mi familia, ya que me había casado en el año 97 y tenía un hijo, Brian Enrique Biellar, quien hoy tiene 20 años. Pensaba pues que iba a tener una estabilidad familiar mejor, pero al ir aterrizando a Vallasolano, pues lo que veía era selva, y después veía mar y selva. Entonces como que la cosa no era tan agradable. Empecé a trabajar en mi nuevo batallón, pues era bastante complicado porque prácticamente lo podíamos llamar, era una unidad de castigo. Mandaban todos los soldados que eran bastante indisciplinados y me enviaron a mí, que fui el mejor hombre del trimestre del último trimestre del 97, al teniente Pose, que era mejor combatiente de ese año en los Montes de María, y a muchos oficiales y suboficiales, pues de pronto como para darle una vuelta, un cambio al batallón. Empecé a trabajar, trabajé 6 meses en Vallasolano, contento porque veía a mi familia todos los días, o sea, de pronto lo que le pedía a Dios se estaba dando. Trabajaba motivado y cada día pues me gustaba más mi institución, a pesar que estaba entre el mar y la selva. Empezamos a trabajar duro con nuestros nuevos soldados y en junio el comandante toma la decisión de enviarme en comisión al puesto destacado de Jurado Chocó en junio del año 99. Bueno, cumplí la orden, no hay otra salida sino cumplir. Empecé a trabajar muy bien, me fue excelentemente, sin problemas. El comandante capitán Blanco Villamizar me hice pues de confianza de mi comandante. El 11 de diciembre de 1999 salgo al pueblo a comprar víveres para la tropa. Me llega la información de que los campesinos que salieron a buscar ganado y cosas para sacrificar y vender animales no habían regresado, ya eran las 5 de la tarde. Esa información se la dio el comandante del batallón, quien tomó la decisión de informar al batallón. Yo llegué a Vallasolano en enero de 1999, ya había la información que Iván Márquez y alrededor de 300 hombres se querían tomar a Jurado Chocó. Pues ese era el tiempo en que ellos se tomaban las bases que querían. De pronto los que no habíamos vivido de pronto esas tomas decíamos, pero ¿cómo era eso? Yo venía de un batallón de contraguerrilla donde era una estrategia diferente a la que expresó mi sargento mayor Aranguren,
La guerra de Cortinas antes era asedio diluido, atacaba un grupo por acá, otro más adelante y eran grupos pequeños. Entonces era muy diferente al nuevo tipo de guerra que estaba dando la FARC. Entonces como no sabía, no me explicaba cómo pasaban esas tomas. Llevé la información al comandante del puesto, teniente Alejandro Ledesma Ortiz. Él se comunica al batallón. El coronel de ese entonces, coronel Jiménez Leopoldo, no, pues creo que no nos tomó en serio la información. De pronto pensó que estábamos asustados y nos empezó a preguntar que cuántos eran, que cómo se movían, que qué comían. Pues obviamente esto lo tomamos como que no nos creyeron. Empezó a llover fuerte durante el día y la noche. El señor comandante reunió al personal, los motivó, reforzó los centinelas. Teníamos una patrulla de alrededor alrededor de 40 soldados más o menos en la otra entrada del pueblo. Nombró una patrulla móvil para que pasara revista y pensionara de que no fuera a haber algo pues anormal. Llegaron a las 12 de la noche y pues yo venía a los Montes de María, no era la selva chocuana, y yo dije, después de 12 pues la cosa se pone a favor de nosotros. Empecé a quitarme las botas. No había quitado mi primera bota cuando sonó la primera pipeta que está allá cerca de nuestro alojamiento. Salgo corriendo, me amarro la bota, me salgo corriendo y encuentro a mis soldados en posición y empezaron a disparar más pipetas de gas. Nos aturdía, nos bañaba de arena porque quedaban en la orilla del mar y empezaron los combates. Como a la hora más o menos llegó el avión fantasma, nos apoyó. El apoyo pues no fue tanto, pero me ayudó mucho, por ejemplo, a mí a divisar dónde estaba la FARC, porque el avión pasaba y ellos le disparaban. Yo apoyaba fuertemente y el avión se fue. Entonces yo veía que nosotros teníamos dos cerros en el puesto, uno alto que le llamábamos comunicaciones y uno bajito que quedaba la casa del comandante, el alojamiento del comandante. Ese me tocó a mí cubrirlo, del alojamiento del comandante. Yo veía que desde el cerro, antes de amanecer, ya me estaban disparando. Cuando logró escuchar el sonido de un AK-47, pues me di cuenta que el cerro fuerte de nosotros, nuestro fortín, se lo tomaron. Obviamente, antes de que sonaran las pipetas de gas, unos guerrilleros entraron descalzos, pintados de negro, con machete en mano, degollaron a los centinelas, entraron al alojamiento, quisieron masacrar a todos los soldados. Estos reaccionaron y empezó pues empezaron a disparar entre ellos y pues sonaron todas las alarmas. Mis fusiles de mis hombres y los míos se trababan por la arena, llovía mucho y el fusil M16 pues es muy delicado, se trababan. Yo me acordaba del capitán de las Delicias que se orinaba en el fusil. Lo mismo hacía yo, esto me funcionaba, se volvía a atascar. Como podía lo colocaba a la lluvia para que me ayudara a destrabarlo. Funcionaba un rato, dejaba de funcionar. Pues como cosa de Dios empezaron a funcionar sin problema. El ametrallador le dejó de funcionar. Se puso nervioso, se puso a llorar, lo consolé y le dije que él era un experto, que desarmara y volviera a armar. Pero no fue así, no funcionó más la ametralladora. Cuando estaba amaneciendo yo veo que bajan los guerrilleros y yo les disparo. Cuando yo quiero mirar qué pasó, un impacto me alcanza en el pectoral derecho, me tira al piso, yo pienso que estoy muerto. Fue fuerte el disparo. Cuando escucho a mis soldados llorando, mataron a mi cabo Bieyer, pues obviamente me acuerdo que soy el comandante. Recojo mi fusil, me levanto y le digo, tranquilo muchachos, yo estoy vivo, sigamos adelante. Aquí tenemos con qué
y aquí llegará el apoyo. Desafortunadamente no fue así, la guerrilla empezó a entrar más al puesto, empezaron a dispararnos más fuerte con granadas de mortero, granadas de fusil, granadas de MGL, un fuego nutrido. Yo creo que nos superaban 10-1. Ya los fusiles desafortunadamente no servían para nada. Un soldado me dijo antes de eso: mi cabo, vámonos que son muchos. Y yo, no podemos, porque nuestro entrenamiento pues nunca nos enseña a rendirnos ni a correr, siempre para adelante. Cuando ya pues no tengo con qué defenderme, los fusiles no sirven, le digo a mis soldados: no hay de otra, vámonos. Cuando me bajo del cerro, se suben los guerrilleros, pues nos lanzan granadas de mano y me matan un soldado infante Murillo. Nos alcanzamos a bajar y los guerrilleros suben y nos empiezan a disparar. Pues un comandante de la guerrilla, pues pienso yo que era un comandante porque tenía radio, empezó a llamar a los guerrilleros que nos disparaban que nos dejaran salir, que saliéramos con las manos en alto, que nos entregáramos. Obviamente le dije a mis soldados que listo, nos entregáramos, y lo hago por ustedes porque yo sé que me van a matar. Yo soy un suboficial y ellos eso lo tienen claro, los guerrilleros. Ellos por lo regular o matan a todos o matan a los comandantes. Los soldados me dijeron, los infantes: tranquilo, mi cabo, aquí nadie lo va a delatar, ni van a decir, no vamos a decir que usted es suboficial. Así fue, nos entregamos, nos mandaron a atender al piso. Alcancé a ver los guerrilleros cómo remataban a los infantes heridos. Aquellos que quedaban heridos en camino los remataban. Un comandante, creo que era de 57, alcanzó a gritarles que no hicieran eso. No sé si porque los alcancé a ver. Y me preguntaron que si yo podía caminar. Yo pensé que pues si no caminaba me mataban. Yo le dije, claro, yo puedo caminar, porque ellos me vieron herido, sangrando en el pecho. Bueno, colocaron un herido al lado, era mi sargento Utria, estaba herido en la espalda, pero para mí lo vi casi muerto. Me agarró de la mano y me dijo que le dijera a su esposa y a sus hijos que los quería mucho, y se lo llevaron. Después que cesaron los combates, nos llevaron con los infantes que no estaban heridos, como alrededor de 12 sobrevivientes, y separaron a los soldados y a mí me dejaron a un lado. Me preguntaron mi nombre y mi grado. Yo miré a mis infantes y pues me di cuenta que los presionaron y que pues ellos no tenían la culpa, y les dije que yo era cabo primero, que mi nombre era Agenor Bieyer. Por el radio le insistían a la guerrillera que me interrogaba, que le preguntaba que de dónde era, que por qué ese nombre, por qué ese apellido, y yo le dije: no, yo soy monteriano, soy de aquí. De pronto pensaron que teníamos extranjeros en el puesto. Eso era la información que supuestamente manejaban. Bueno, terminaron de tomarse el comando de la policía. A las 5 de la tarde nos empezaron a llevar selva adentro. Yo pensé que más adelante nos iban a matar, porque en mi cabeza nunca pasó que nos iban a secuestrar. Empezamos a caminar. Yo iba triste porque pues, dejaba todo atrás sin saber para dónde iba. Mi madre sufría del corazón. Yo sabía que cuando se enteraba se iba a morir. Obviamente no fue así, gracias a Dios, sino hasta después que me rescatan. Caminamos alrededor de 2 horas, llegamos a un sitio, ahí dormimos. Una guerrillera alcanzó a curarme un poco la herida. Yo pues mi intención era fugarme esa noche, pero me di cuenta que estábamos fuertemente custodiados. Al día siguiente, pues mal contado, creo que habían 800 guerrilleros con nosotros, aparte de lo que estaba en el pueblo, que en el pueblo seguían los combates. Seguía la gente pues saqueando nuestros víveres, nuestros armamentos, y empezamos a caminar. En un sitio que sí reconocía que era agua caliente, nos armaron unos cambuches, unos niños alrededor de 12 años,
le dieron la orden de que nos hicieran una caleta. Yo me imaginé que era un hueco que nos iban a hacer y nos iban a encaletar. Ellos le llaman el cambuche de caleta. Dos niños como de 12 años, el machete creo que era como de la talla de ellos, empezaron a hacer unas camas con hierba, maleza, para dormir. El Cabo Peña tenía un toldillo y ahí entramos los tres a dormir. Al día siguiente llegó Iván Márquez con una señora que era supuestamente su esposa, una señora delgada, y nos dijo que éramos canjeables, que éramos prisioneros de guerra, que nos respetaban la vida, que lo único que si nos pasaba algo era porque intentábamos volar. Entonces le preguntábamos que nosotros pues estábamos seguros que canje nunca va a haber. No, no importa, nosotros los vamos a tener, así sea que después nos toque entregarlo a un gobierno y al día siguiente llegue el gobierno con un avión, el gobierno colombiano con un avión y los traiga, pero esa es nuestra intención. Y se fue. Empezamos a caminar durante un mes por el río y andando en chalupas, en botecitos, por el río Atrato. Mi herida pues me afectaba, se ponía de mal olor. Mi tía Ledesma me decía que pues que si no podía caminar no caminara. Era una forma como de atrasar también la marcha. Él también se tiraba al piso. Alias Manteco o Rubén se enojó, se enfureció, nos disparó al piso y nos preguntó que si acaso no éramos militares. Nos quedamos en silencio y al rato pues no quedó otra sino que caminar. Lo mismo, nos bañábamos 5 de la tarde, nos levantábamos, nos daban, el primer día nos dieron sardina con galletas, cosa que no comimos, duramos como 2 días sin comer porque no nos daba hambre. En la mañana nos levantaban, nos daban chocolito con galletas y un frijoles con arroz que ellos le llamaban empedrado. Ese era el almuerzo. Hasta las 4 o 5 de la tarde que llegábamos al sitio donde teníamos que llegar, nos bañábamos y a dormir. Así durante un mes. Llegamos donde estaban los secuestrados. Anteriormente, antes de la liberación que habló mi sargento mayor, del acuerdo de los pozos, habían grupos de 16 secuestrados. Éramos policías, soldados regulares, soldados profesionales, oficiales y suboficiales, solamente. Ahí empezó pues el cautiverio en sí, fue duro. Una tarde pues alias Remorao o Alirio nos empezó a decir que yo era en un ejército revolucionario y que su llegada al poder nadie la detenía. Entonces yo le pregunté que si se creía un ejército porque no respetaban los derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos me está hablando? Pero por ejemplo, ¿por qué tienen niños? Entonces se enojó mucho, porque cuando a los 2 días secuestrados nos llevan por todo el campamento que tenían en ese momento de paso, alcancé a ver muchos niños y niñas. Podría decir que el 60% de esa guerrilla eran niños y niñas. Le pregunté por qué tenían niños y no, esos niños los sacaron a plomo de su base militar. Y sí, está bien, es que los niños asimilan perfectamente, pero eso no te da derecho a reclutarlos, o no le quita ni dejan de ser niños, son niños. Entonces se enojó, se levantó, llegó la hora de la comida, la changua guerrillera, es un masacote de arroz, y yo vi que mi porción de comida era muy poquita. Al día siguiente fue lo mismo, al almuerzo también. Entonces yo le dije a alias Alirio, bueno, como eres un ejército revolucionario, tú debes respetar mis derechos humanos. Desde hoy entro en huelga de hambre. Se unió el cabo Negrete, Peña Guarnizo y otros a la huelga.
Duramos 2 días de huelga, hasta que llegó Alirio o Remorado y nos preguntó que cuál era la pendejada que teníamos, que terminábamos ya con esa payasada, que cuál es derecho, y nos empezó a disparar al aire. Y pues los guerrilleros estaban como en posición de, o con intención de fusilarnos, cosa que nos asustó mucho. Empezamos a temblar y dijo que no quería, que quería ver terminar esa huelga de hambre ya. Entonces el sargento más antiguo era mi sargento Lucuara. Nos aconsejó: muchachos, no se hagan matar por pendejadas, dejen ese cuento de la huelga y sigamos, hermano. La guerra de los vivos, los muertos ya se les termina. Pues obviamente terminamos la huelga y empezó pues el secuestro un poquito más duro, que obviamente el comandante estaba enojado con nosotros. Bueno, pues no podíamos esperar nada del enemigo. Ellos todos los días nos decían que éramos el enemigo. A los 2 años de secuestro estábamos en un campamento muy horrible. Ya mi sargento había llegado con nosotros y escuchamos una explosión fuerte. Alcanzamos a escuchar por radio, nos sacaron también caminando, corriendo, porque había una operación militar. Alcanzamos a escuchar por radio que a Bojayá le habían colocado unas bombas a la iglesia del pueblo, que habían muerto muchos niños. Eso nos enteramos por radio. Empezamos a caminar, por radio nos enteramos que secuestran al gobernador de Antioquia y al exministro Gilberto Echeverri, que era el asesor de paz. Empezamos a caminar, duramos un mes caminando y pues prácticamente aguantando hambre. Llegamos a donde tenían al doctor Gilberto y al doctor Guillermo. Yo personalmente sentí alegría y tristeza. De pronto alegría porque, o sea, me perdonan que suena como inhumano, pero de pronto debe haber alguna posibilidad de salida. Y tristeza porque eran 2 personas que iban a vivir esa miseria que vivimos nosotros, esa crueldad, y más que eran civiles. Pero para nuestra fortuna fueron 2 civiles que nos enseñaron mucho, que nos enseñaron valores, fortalezas. Fueron 2 personas que pues yo creo que ninguno de los 2 nunca se habían comido una de esas comidas que nos comíamos todos los días. Y ellos tranquilamente se la comían. Nunca nos incitaron o nos dijeron: no hagan esto, o no le presten atención al paisa, ¿no? Jamás, nunca. Fueron 2 personas que murieron desafortunadamente engañadas por un enemigo inhumano. 2 personas que siempre buscaron fue hasta el bienestar de ellos. Pero muchas veces, o sea, yo sé que en las cartas que le llegaban a las familias, ellos nunca van a decir que el trato era malo. Pues yo no traigo cartas, pruebas de supervivencia, porque yo nunca le reflejé a mi familia lo que yo sufría. ¿Por qué? Porque, o sea, no creo que mi mamá pues iba a aguantar de que yo le dijera: hoy me esposaron, hoy me castigaron, hoy me dijeron que era del ejército paramilitar. Entonces las cartas nosotros nunca plasmábamos nuestro sufrimiento, al contrario, le dábamos motivación a nuestra familia. Pero el trato a nosotros, a los militares, pero obviamente nos decían diariamente: éramos el enemigo, éramos el ejército burgués o el ejército paramilitar. Nosotros, entrenados y viviendo pues las clases de personas que teníamos al frente, no nos afectaba para nada. Pero Paisa muchas veces les dijo: ustedes son la oligarquía, por ustedes estoy yo aquí, mentirosos. Cuando pues
La mentira fue de ellos hacia el gobernador y al ministro Echeverri. Como les digo, fueron dos personas que nos ayudaron a tener ese cautiverio más llevadero. Creamos normas de convivencias entre nosotros, un espacio pues tan pequeño, con personas con diferentes costumbres y que pues obviamente cada quien vivía su cautiverio como mejor podía. Personas que hacían pues cosas en artesanías, otras que solamente escuchaban radio, otras que pues lloraban. Y entre todos nos tratábamos de apoyarnos también, ¿no? Una de las anécdotas buenas y que nos apoyaron los doctor Gilberto y el doctor Guillermo fue pues como en especie de juego, en una hoja escribíamos las debilidades y las fortalezas de cada persona. En esas debilidades pues comentábamos los defectos que no nos gustaban. Lo hicimos y esto nos hizo realmente cautiverio más llevadero. Respetábamos pues entre comillas los espacios, porque aquí estábamos muy separados para lo que nos tocaba pues dormir ahí en ese sitio. Al principio muchos de nosotros botaban la comida porque realmente pues a veces nos afectaba más psicológicamente comerla que no comerla. Ellos nos enseñaron a no hacer eso. Nos enseñaron a comerla sin rabia. Y pues la verdad eran unos guías. Fueron apoyos importantes para nosotros. A los alrededor de 6 meses de secuestro con el doctor Gilberto y el doctor Guillermo, yo tengo un sueño, pues a raíz de dos compañeros que de pronto ese día, como era pues normal, de pronto se desviaron de la fe o perdieron un poquito la fe, empezaron a decir, porque la FARC nos presionaba psicológicamente, ellos pues trataban como que de quebrar nuestra voluntad de lucha y psicológicamente trataban de afectarnos. Esas dos personas ese día noté que pues quebraron un poquito y yo les dije que confiáramos que en esos días habían rescatado la Chiva Cortés, un rescate pues de verdaderas operaciones de fuerzas especiales. Así como rescataron a la Chiva, pueden venir por nosotros, no solamente se dañaron los diálogos ese día, no solamente por diálogos podemos salir, por cualquier cosa aquí nos vamos a salir, pero de que salimos. Ellos se pusieron muy negativos y me afectaron, tanto de que me fui a mi toldo y empecé a llorar. Esa era la segunda vez que lloraba. La primera vez fue cuando soltaron a los soldados regulares y profesionales y a los policías, que lloramos todos como niños porque veíamos que nuestra libertad se perdía. Esa fue la segunda vez y le pedí perdón a Dios. Me quedé dormido y empecé a soñar. Una voz me hablaba y vi una mano recostada en un árbol que quedaba pegado a mi campamento, a mi cambuche, y me decía: Agenor, no te preocupes, van a salir. No todos, pero van a salir. Eso para mí fue un sueño de mucho apoyo. Eso me ayudó mucho a no volver a perder la fe. Y se lo conté a mi confidente, que era el doctor Gilberto. Pero él me dijo: no, mono, me decía mono, esos sueños los tiene uno aquí porque aquí
sueña uno lo que quiere. Y sí, doctor, claro, eso lo sé. Yo sueño lo que quiero y a veces me despierto y retomo el sueño donde lo dejé porque es agradable. Son momentos de libertad que tiene uno antes de despertar. Pero esto es diferente, doctor, vamos a salir. Créame que vamos a salir. En esos días desertó una guerrillera y nos movieron de campamento. Salimos para otro campamento y en la noticia empezaron a decir que el doctor Gilberto estaba muy enfermo y un soldado. Y en esos días pues me dio lesmanía en la cara, no había droga. Pues la doctora dice que nos envió droga que el doctor Guillermo le pedía por cartas, pero a mí nunca me llegó. A mí nunca me colocaron glucantime ni nada para curar la infección. El paisa, delante de todo, me dijo que tenía una sola forma de curar, pero era una tortura, que era con un cuchillo caliente. Me empezaron a colocar un cuchillo caliente en la herida, aquí en la cara. Después cogían panela, la derretían y me la colocaban en la herida. Y después con cera de abeja que quemaban me la colocaban. Obviamente se me hinchó mucho la cara. Y cuando llegué donde mis compañeros, pues yo llegué feliz y vi a mis compañeros tristes. Y les pregunté que qué pasaba. Claro, yo estaba desfigurado. A ellos les dio mucha tristeza. Y fue el 5 de mayo del 2003. Una guerrillera me empezó a curar antes de las 10 de la mañana. Y ella me empezó a decir, a preguntar que si yo tenía hijos. Yo le dije, yo tengo un hijo. Y ella me dijo que también tenía uno, pero que lo tenía en una finca y que hace muchos años no los ve. Pues ya por la experiencia cuando tenía, la guerrillera ya quería como desertar, como que estaba aburrida o tenía problemas en la FARC. Terminó de curarme y le dije me llevaron al campamento de nosotros y le dije al guerrillero que nos custodiaba, y le dicen guardia voy a orinar. Cuando yo estoy en el sitio donde uno orinaba, que era un hueco, veo los helicópteros, alcanzo a ver la cara de los soldados. Y pues me dio felicidad, porque siempre tuvimos planes de fuga. Habían guerrilleros que querían desertar y la única manera o forma de salir era cuando hubiera operación militar. Y pues al ver que iba a haber una operación, para mí fue una esperanza fuerte para mi libertad o nuestra libertad. Antes de eso, antes inclusive que secuestraran al gobernador, yo tuve un plan de fuga, un guerrillero. Ese día soñé que mi mamá me dijo que no me viniera. Yo le dije que le tenía que hacer caso. No me fugué con el guerrillero, pero sí un soldado, y a los 3 días los volvieron a recapturar, los masacraron, le arrancaron las uñas y le dieron 25 tiros a cada uno. Después de eso me empezaron a presionar a mí, a preguntarme que cuándo era que me iba a volar. Bueno, entonces entré yo al campamento, al cambuche. El paisa gritó, entren, entren. Cuando yo entro, yo veo a mis compañeros asustados y yo dije, pero recojamos. Cuando yo me agacho a recoger mi equipo y mis cosas, empiezan a dispararnos, la FARC empieza a dispararnos. Me tiro al piso y en arrastre bajo, la técnica que nos enseñan, empiezo a meterme debajo de la cama. Cuando me faltan las piernas, escucho al doctor Gilberto quejarse, gritando, estoy herido, estoy herido. Yo le alcancé a decir, doctor, cállese que nos van a matar. Cuando yo termino así, escucho al paisa que dice, verifique que no quede nadie vivo. Empecé a ver por debajo de la cama las botas de los guerrilleros y a dispararle a mis compañeros en la cabeza. Cuando llega donde mí, me disparan por encima de la cama y los tiros me pegan al lado. Yo era muy delgado y no me alcanzó a tocar. Cuando remató el ministro Echeverry, el tiro que le sale de la cabeza me pega a mí en la pierna, que todavía lo tengo, una ojiva de 7.62.
y lo deja sin vida. Empiezo a escuchar los quejidos de mis otros compañeros del Cabo Peña. El Cabo Peña fue José Gregorio, fue una gran persona. Inclusive fue persona hasta con los guerrilleros. Su tía Kelly Guarnizo, le enviaba, cuando nos llegaban cartas, les enviaba encomienda, y su encomienda la repartía con los guerrilleros. Nos daba a nosotros y le daba a los guerrilleros, que le enviaban bastante. Y un guerrillero, pues tengo entendido que le pone el fusil en el cuello y lo asesina. Mi teniente Ledesma, creo que le tiran ráfagas en la cara. Mi teniente Tapias y al cabo Negrete le disparan por la espalda. Al cabo Marín, que estaba a mi lado, le dispararon en la cabeza. El cabo Cote estaba ileso, se regresó un guerrillero y le dio una ráfaga por la espalda. Él murió pues en el helicóptero. Y cuando me pega el tiro a mí en la pierna, que le sale de la cabeza el doctor Gilberto Echeverry, la respiración se me acelera, pero como estoy debajo de la cama, el guerrillero no se dio cuenta y me dejó por muerto. Entonces el paisa gritó: vámonos, vámonos. Cuando él dice eso, al minuto escucho mucho silencio en el campamento y empiezo a mirar por debajo de la cama y veo que sale mi sargento Aranguren con un tiro en la cabeza y uno en la pierna. Mi sargento Guarnizo ileso, y bajó a buscar el ejército. Bueno, más o menos como 15 minutos. Me empezaron a dar los primeros auxilios. Cuando me levantan en la camilla, veo a mis compañeros, los cuerpos ya sin vida. Y pues los soldados muy profesionalmente nos evacuaron. Empecé a sentir sentimientos encontrados: alegría, tristeza. ¿Qué le voy a decir a la mamá de Peña, a los otros compañeros? Entonces fueron sentimientos encontrados, sentimientos que inclusive hoy día se presentan. Las pesadillas pues nunca terminan. A veces sueño que estoy secuestrado. Mi esposa presente, que ha sido un apoyo para mí, es testigo de mis pesadillas, de mis llantos en la noche. Pero bueno, eso hace parte del resto de mi vida. La idea aquí es pues reconciliación. Pues olvidar va a ser difícil, porque no va a ser fácil ver a Iván Márquez, por ejemplo, decir que no tiene garantías para su vida. Alias el paisa, que ni siquiera pues ha hecho presencia, tengo entendido, a los llamados que debe cumplir. Entonces yo creo que es todo mi relato en la sala. Muchas gracias, señor Villardi, a su esposa que lo acompaña hoy, Yasmina Corrales. En este momento quería preguntarle a su esposa que lo acompaña si tiene algo que quisiera agregar al relato. Gracias. Pues como consecuencia del secuestro, sí, pues no estuve como presente en todo el proceso de sus 3 años y medio de secuestro, porque pues todavía no nos habíamos formalizado como, pues no éramos familia, pero pues sí nos conocíamos desde mucho antes, desde muy pequeño, y pues mi familia era muy allegada a la familia de él, y pues uno veía, yo era testigo pues de la situación en la que estaba la mamá, de pues cómo sufría en el secuestro. Y todavía vivo un recuerdo, eso podría ser en el 2005, cuando nació Esteban.
Era un diciembre, estábamos, pues ya nos íbamos a dormir y estaban inaugurando un centro comercial cerca de donde vivimos. Y su reacción fue: métete debajo de la cama que se metió la guerrilla. Mete el niño debajo de la cama, se metió la guerrilla. Yo le decía: no, eso no es simplemente unos juegos, pero que por favor hazme caso y métete debajo de la cama. Ahí fue cuando yo dije: no, pues todavía está viviendo como vivo el secuestro, y después que ya pasa todo, se levanta. Sí, tiene razón, son los juegos pirotécnicos de un centro comercial. No sé qué me pasa, perdón, no, tranquilo, no ha pasado nada. A raíz de eso, pues él ha tenido ciertas pesadillas, se levanta así de repente, o a veces no sabe ni con quién está al lado. Y tengo pues ya como la costumbre de dormir con una lámpara. Entonces hay noches por lo menos en que se levanta y de repente me agarra, o en ocasiones trata a veces como de defenderse o de soltarse, y enseguida prendo la lámpara. ¿Dónde estoy? Y yo: no, estás aquí conmigo, no ha pasado nada. Ah, bueno, listo, no hay problema. Entonces, pues son situaciones que todavía le afectan cuando ve por lo menos esos programas o las noticias de que se metió la guerrilla, que esto, que lo otro. Pues son situaciones que también le afectan, porque a veces yo le digo a él: no veas ese tipo de programas porque te afectan, y empiezan a tener pesadillas. Ha sido un proceso pues que hemos sabido llevar pues con el amor de la familia. Fue muy duro también para él la muerte de su mamá, un mes después que fue liberado. Y lo que me impresiona son esas ganas de vivir que tiene cada día. O sea, para él la vida es un tesoro tan grande que él valora cada momento. Sí, cada momento que está con sus hijos, que está con su familia, con sus hermanos. Y es lo que esa misma alegría y esas ganas de vivir son las que él le transmite también a las demás personas que lo conocen. Y de hecho muchas personas que lo ven a él dicen: pues no parece que usted que hubiese pasado pues por ese episodio. Pero eso es lo que él lo ha mantenido, esas ganas de vivir y ese valorar el sentido de la vida. Y pues a raíz también pues de todo el proceso de paz, también quedé impresionada, porque era una de las personas que decía: eso es lo que nosotros necesitamos paz. No es fácil estar allá en un monte combatiendo al enemigo, a la guerrilla. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y pues el proceso ha sido un poco duro, pero pues una persona muy fuerte, tiene también como les digo, esa ganas de vivir, y ese sentido es el que lo ha hecho salir adelante a él cada día, por la familia, por los hijos. Y pues esperamos que todo este proceso también pues ayude en algo lo que estamos hoy en día viviendo. Gracias. Muchas gracias, señora Yasmina Corrales. En este momento, como en las ocasiones anteriores, en virtud de la legislación que ya he citado, le pregunto a mis colegas si quieren hacer alguna pregunta de ampliación de la parte oral del informe mixto. Magistrado Oscar Parra. Sí, ante todo yo quería agradecerles a ustedes, a la señora también presente, también por la declaración, este informe presentado ante la sala de reconocimiento. Yo creo que esta es una información valiosa y es un testimonio de actos profundos de valentía que les permitieron a ustedes sobrevivir y contar esta historia, y que le permiten a la Jurisdicción Especial para la Paz tomar este testimonio y estas herramientas para avanzar en la rendición de cuentas, en el reconocimiento en el que estamos comprometidos en investigar, contrastar.
Yo, en aras del tiempo, entonces yo solo les invito a una muy breve pregunta, particularmente al señor Viellart, teniendo en cuenta que el señor Aranguren, el sargento Aranguren hizo algunas precisiones sobre algunos responsables particulares. Se nos mencionó a Nicolás Bermúdez del Frente 18, alias Malicia, alias El Paisa. En el caso de la declaración del señor Viellart, nos refirió a alias Manteco, alias Alirio, a alias El Paisa, pero quizás en un momento posterior, también por escrito, nos ayuda a una precisión también más detallada de algunas personas claves en términos del ejercicio de violencia durante esos años de cautiverio. Sabemos que eso está también en los procesos judiciales y en ese marco se desarrollarán los diálogos pertinentes, pero si quisiera hacer una precisión en particular, pues lo invitaría. Y en particular, usted nos mencionó un acto de tortura contra un soldado y un guerrillero que intentaron fugarse. Si recuerdan en estos momentos, la persona que ordenó esa tortura dentro de la guerrilla de las FARC, si recuerda algo en particular y en el momento temporal en el que fue. Sí, en ese tiempo pues habían comisiones, como les dije al principio, de secuestrados o prisioneros para ello, de 16 personas más o menos. Siempre pues permanecían dos grupos juntos, uno que lo tenía alias Malicia, que se refiere en Centro Mayor, y alias Remorado, que tenía el grupo donde yo estaba. El soldado Norato toma la decisión de volarse una noche, diciembre del año 2001, no recuerdo exactamente la noche, pero toma la decisión de volarse con el guerrillero alias Humberto. Norato era un soldado profesional del batallón Cacique Collará. Era experto nadador, criado a orillas del río Sinú, y toma la decisión de volarse. Cuando esa noche eran alrededor de 9 de la noche, el centinela se da cuenta que faltó un soldado y un guerrillero de turno, que era alias Humberto. No están, hace un disparo y se mete al campamento y nos amenaza a todos. Y dice: quieto, hijo de putas, el primero que se mueva lo mato. Pues ya yo sabía el plan. Peña se despertó asustado y yo le comenté que Norato se había volado con eso, con el guerrillero. Llegaron todos, alias Alirio o Remorado, era el comandante de nosotros. Nos empezó a gritar y a presionar, que sabíamos, pero se fueron detrás corriendo, la mayoría de los guerrilleros detrás del guerrillero y el soldado que se habían volado. La orden de matar a aquellos que intentaban fugarse, si eran rescatados, si eran retomados, era el secretariado, orden de matarlos, como para amedrantarnos o asustarnos, para que no tener esa idea en la cabeza. Ese era directamente el secretariado, como la orden de que si había operativo y no nos podían sacar, la orden era matarnos y no dejar que el ejército o la fuerza pública nos llevara. Muchas veces amanecimos inclusive rodeados de guerrilleros listos para asesinarnos, porque hubo un operativo supuestamente de el ELN con los paramilitares, ¿sí? Fue así, mi sargento, que iban a rescatarnos, no sé, fue algo loco que escuchamos por otro guerrillero. Entonces dieron la orden de que recapturaran al soldado Norato con alias Humberto. Demoraron alrededor de 3 días. El tercer día llegaron celebrando, colocaron un equipo de sonido, porque ellos cargaban planta eléctrica y equipos de sonido y todo. Empezaron a hacer fiestas celebrando la muerte del soldado. Me enteré que le sacaron las uñas, los torturaron y después pues le empezaron a vaciar ráfagas de los proveedores. Un proveedor completo de 25 cartuchos al guerrillero y al soldado.
Los torturaron, me imagino que ellos hablaron que yo también me iba a volar porque al día siguiente alias el ronco empezó a presionarme, a preguntarme que cuándo me iba a volar. Yo le contesté que el último que se enteraba era él, que tranquilo, que yo guerrillero no iba a ser, que algún día me tocaba, que algún día me volaba. Obviamente uno pues ya con tanto tiempo, uno sabe que en cualquier momento lo van a matar y pues da esa respuesta. Se llenó de rabia y me dijo, siga. Entonces, el que dio la orden era directa del secretariado. Y pues la responsabilidad estaba bajo alias Remorado y alias Malicia, que era el comandante más antiguo. La procuradora Mónica Sánchez me pide la palabra. Solamente brevemente, porque sé las razones del tiempo, agradecerles a todos los que han concurrido hoy al llamado de la jurisdicción por sus profundos relatos, expresarles que compartimos el dolor y que ese dolor nos tiene que enseñar a todos, a los que vivieron la guerra, a los que la vieron desde la televisión o las noticias y desde luego a las generaciones que no la vivieron. Y solamente quisiera que después, si es posible de manera escrita o como la jurisdicción lo ordene, el cautiverio se pudiera relatar un poco más detalladamente, lo que tiene que ver con el padecimiento de ustedes en cautiverio, las explicaciones que nos ha ofrecido pues Agenor en relación con lo que se consignaba, proteger a las familias del dolor, pues puede ser una manera de eclipsar el relato, pero ustedes que sobrevivieron pudieran referir de manera más puntual el detalle del trato que recibieron en ese cautiverio. Es muy importante para ya unos compromisos de análisis que debemos hacer todos. Infinitamente agradecerles. Es eso. Gracias. La magistrada Nadiesda tiene una pregunta. Muy pequeña sobre el punto pues de el soldado y el guerrillero que intentaron fugarse. ¿Hubo devolución de cuerpos? ¿Hubo entrega? ¿Se sabe dónde están enterrados o se encuentran en este momento desaparecidos? ¿Si se sabe el nombre completo del soldado? Me enteré por noticias que el soldado lo entregaron a los familiares. De guerrilleros si no supe qué pasó. Gracias. Yo quería pedirle, si es posible, una ampliación en un punto que ambos mencionaron. El sargento Aranguren habló de una caja y el sargento Villard habló de estar muy cerca el uno del otro. Si pudieran brevemente ayudarnos a entender cómo eran las condiciones, el lugar en el que estaban. Yo hablo de un cajón. Hablo de un cajón porque pues una casa tiene ventanas, tiene puertas, pero ese era un cajón hermético, que aquí se puede ver en la fotografía, parte del piso era de 3 metros por 3 metros cuadrados, de uno, menos mal que yo soy enano, de 1,70 menos, y inclusive no se puede uno parar bien, y con techo de plástico y le aplicaban hojas de palma para que de pronto el plástico del aire no se alcanzara a ver por los aviones, por los helicópteros. Entonces era un espacio muy reducido, porque tocaba ahí dormir casi el uno encima del otro. ¿Cuántas personas? Los 4 soldados que secuestraron y mi persona, éramos 5, para vivir en ese espacio, ¿sí? Nos facilitaron un tarro de 5 galones, le hicieron un hueco para que ese era nuestro orinal todos los santos días. El último campamento donde estuvimos, que fue rescate, podemos decir que era alrededor de 5 por 12. De 5 por 12, y ahí habíamos no, era abierto, era una choza. Ese día no teníamos alambrada, pero era como una choza. Sí, eso es una choza porque pues el clima del Chocó no da para ser encerrado, y entonces... Y que nos movían constantemente, entonces no... Quería hacer otra pequeña pregunta de seguimiento. Las personas que hablaron antes, tanto la familia de Echeverry como la señora Yolanda Pinto, le agradecieron a ustedes por haber sido ángeles de la guarda de los señores Echeverry y Gaviria. Yo quería preguntarle a qué se referían exactamente.
Pues yo entendía, o sea, si era duro para mí como militar, que llevo un estilo de vida similar al guerrillero en el monte, ¿sí? Era difícil para mí. Entonces el día que la radio dijo que los habían secuestrado, dije, Dios mío, si el destino pone a los doctores acá con nosotros, pues trataré de servirle en lo que más pueda. Servirle es que de pronto, por ser personas civiles, los animales de la selva, las culebras, entonces tratamos como de girar todos alrededor de ellos para minimizar esa estadía ahí en cautiverio, como reclamarle la comida, de pronto lavarle la ropa, de pronto peluquearlo, yo lo peluqueaba, le arreglaba la barba, incondicionalmente. O Entonces, desplazarse también en la selva, que toca aprender también, o sea, no es caminar por caminar, sino saber cómo moverse, también le ayudamos. Obviamente era mutuo el apoyo, porque ellos, como les dije al principio, nos hicieron el cautiverio más llevadero. Ellos con su inteligencia y que eran personas humanas, nos hicieron pues también cambiar muchas cosas. Muchas gracias. Le agradecemos a los sargentos Heriberto Aranguren y Agenor Viellard y a su señora que hoy lo acompaña por haber compartido hoy con nosotros el relato de su secuestro. Le queremos agradecer que hayan sobrevivido y que hayan retomado sus vidas para poder transmitir a esta jurisdicción cómo fue la vida de sus compañeros del ejército y la armada que ustedes han nombrado y cómo fue su muerte, y la de los señores Gilberto Echeverry y Guillermo Gaviria. Para esta jurisdicción, su relato permite conducir hacia el reconocimiento de la verdad y la responsabilidad por lo que ustedes vivieron en cautiverio. Las víctimas de secuestro del país se alegran que ustedes hayan logrado sobrevivir para contar también hoy nuestros relatos. Entendemos el valor que tiene en este escenario su presencia y su testimonio. Hoy ustedes además nos han permitido entender mejor los lazos fraternales que los unieron en una experiencia tan dolorosa como la que vivieron. Por eso hemos podido escuchar su vida y su cercanía los unos a los otros como compañeros y como familia. A cada uno, gracias por servir de soporte y de respaldo el uno para el otro y de sus compañeros de cautiverio. Y a la señora Yasmina Corrales, la esposa del sargento Agenor Viellard, queremos agradecer también su presencia y el apoyo que en este momento le está dando a su esposo. Con esto damos por terminada la sesión de hoy y continuaremos mañana en la ciudad de Neiva. Muchas gracias. Gracias.